Bueno, tengan buenas tardes. Vamos a iniciar. ¿Quién me recuerda cuál es el tema de este día? ¿Quién me recuerda? ¿Qué vamos a ver ahora? Medidas de posición. Medidas de posición, correcto. Bueno, iniciemos hablando de este tema. Nosotros lo usamos mucho, muy a menudo en nuestros análisis. Y vamos a iniciar pues hablando, y bueno, y con este cerramos el módulo 2. Prácticamente hemos visto en estas sesiones los parámetros estadísticos más utilizados. Veamos, hoy vamos a hablar de los medidas de posición. Exacto, medidas de posición. Vamos a hablar de los percentiles, deciles, quintiles, cuartiles y diagramas de cajas y bigotes. Vamos a recordar eso, que en algún momento ya lo revisamos rápidamente. Vamos un poco a aprender a calcular e interpretar adecuadamente la medida de posición. Entonces tenemos que, como todos buenos estudiantes y como todo buen docente, debemos de hacer un repaso. ¿Qué hemos visto? Hemos visto las medidas de tendencia central que nos indican los valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Si se recuerdan, vimos la media, la mediana y la moda. Posteriormente vimos las medidas de dispersión, en la cual se indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización. Y revisamos la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, el rango intercuartílico, si ustedes se recuerdan que estuvimos revisando. Ahora vamos a ver las medidas de posición, que son los valores que dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Y aquí vamos a hablar de los percentiles, cuartiles, deciles, quintiles y lo que vimos en la última clase, que eran las medidas de forma. Y vimos la asimetría y vimos la kurtosis. Es bien importante que en esta etapa hacer este resumen porque nos permite ubicarnos todo lo que hemos revisado durante este tiempo y que esto es lo que inicialmente nosotros utilizamos cuando analizamos o hacemos interpretación de valores o de parámetros o estadísticos que nos proporcionan cuando revisamos artículos, cuando estamos revisando estudios, en el caso de epidemiología, brotes que frecuentemente están desarrollando los epidemiólogos. Entonces, hemos visto eso, hoy cerramos con las medidas de posición y lo primero que tenemos que tener claro, y yo quiero hacer mucho hincapié, es que nosotros inicialmente tenemos valores, ¿verdad? Tenemos datos que obtenemos a través de los diferentes encuestas, estudios, recolección de información epidemiológica. Entonces vamos a ver cómo se definen las estadísticas de posición, ¿verdad? Entonces tenemos el cuantil, que el cuantil es como la parte genérica de los datos, donde vamos a ver los valores que vamos a recorrer de un extremo a otro y vamos también a ver cómo se acumulan estos valores, ¿verdad? Estos datos que nosotros estamos analizando. Esta gráfica, yo siempre hago hincapié en algo. Vamos a ver, si yo les preguntara, sin ver las figuras que están ahí, la campana de Gauss, ¿con qué tipo de datos yo puedo construir una campana de Gauss? ¿O con qué tipo de variables, para ser más específicos? Vamos a ver quién se anima o preguntamos. Si hay voluntarios, mejor. ¿Quién nos dice con qué tipo de variables podemos generar una campana de Gauss y un par de ejemplos?
¿Nadie se anima o pregunto? Yancy, vamos a ver, empecemos con Yancy. Yancy Reyes, ¿con qué tipo de variables podemos construir una campana de Gauss? Hola, doctor. Hola, saludos hasta la Unión. Gracias, doctor. La podemos construir con los tipos de variables, dice, ¿verdad? Sí, ¿qué tipo de variables? Quiero ver. Puede ser con la edad. Es un buen ejemplo. ¿Y de edad qué tipo de variable es? Edad es... mm, mm, Ajá, mi estimado. Son variables cuantitativas, cuantitativo. continuas o discretas y se ocuparía siempre la mediana. Vaya, muy bien. Bien, Yancy, vamos a ver. Veamos con Bessie Vega. Bessie, ¿estamos de acuerdo o en desacuerdo? Sí, podría ser con una variable cuantitativa continua. Perfecto, perfecto. Así de claro, exacto. Muy bien, ¿por qué hago la pregunta? Porque a veces el solo colocar este gráfico podría darnos problema. Entonces, una campana de Gauss preferentemente se construye con variables cuantitativas continuas. Nosotros en el área de la salud, muchos de los, por ejemplo, de los valores séricos son cuantitativas continuas. Colesterol, triglicéridos, glicemia, todos, pues peso, talla. Entonces yo puedo construir una campana de Gauss. Ahora bien, ¿qué hacen las medidas de posición? Lo que hacen es ubicar una posición y con ello un valor. Entonces, aquí en esta gráfica ustedes ven que tenemos una figura humana en la parte derecha y se está ubicando con un 70%. ¿Qué significa? Que hacia el lado izquierdo de esa figura tenemos un 70% y hacia el lado derecho tenemos un 30%. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos usando la meta de posición? Estamos viendo exactamente eso. Si esta gráfica se hubiera construido con 100 valores, por dar un ejemplo, el glicemia en ayunas, que es una variable cuantitativa continua, y esa figura correspondiera a un valor de, por ejemplo, de 80, significa que abajo de 80 se encuentra el 70% de personas a las cuales se tomó glicemia en ayunas. Eso es lo que nosotros le llamamos una media de posición, porque ubican el lugar y con el lugar adquieren un valor. Durante esta clase vamos a estar revisando este tipo de medida y vamos a hablar de los diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de porcentaje, generalmente la primera medida de posición que casi todo el mundo reconoce son los famosos percentiles, que ya lo vamos a ver. Entonces yo podría decir que abajo de esa figura, recordando si el valor de la glicemia es de 80, yo puedo decir que abajo de 80 se encuentran de las 100 personas, 70 personas, que corresponde al 70%. ¿Qué es lo que nosotros en la práctica tenemos? Tenemos un conjunto de datos, una serie de datos. Entonces, uno dice, ok, ¿qué tengo que hacer para usar la meta de posición? En la práctica, tal como lo dicta cualquier libro de estadística, lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Así es como lo leemos y lo vemos. Entonces, esta serie de datos que ustedes están observando acá, 20, 24, 18, 45, que pueden corresponder, por ejemplo, a pesos en kilogramos, ¿ya? Entonces, para que yo pueda empezar a utilizar la medida de posición, tengo que ordenarlo. ¿Qué pasaría si yo lo ordeno? Veamos lo siguiente. En esta diapositiva, ustedes tienen 20 valores, porque abajo está la posición, aquí ya están ordenados, de menor a mayor.
Si el valor son kilogramos, yo podría decir que tengo una persona con 18 kilogramos, el menor valor, y el mayor valor son 77 kilogramos. Pero ¿qué he hecho? Lo he ordenado de menor a mayor y entonces abajo en negrita tengo la posición. Entonces yo puedo decir que en la posición 1 tengo el valor de 18 kilogramos. En la posición 7 tengo el valor de 34 kilogramos y así sucesivamente hasta decir que la posición 20 está para un valor de 77 kilogramos. Esto es lo que básicamente nosotros tenemos que tener claro cuando estamos usando la medida de posición. Ahora bien, si tuviéramos una enorme cantidad de datos, no nos vamos a poner a ordenarlos, ¿verdad? Ya vamos a aprender en Excel cómo calculamos el cuartil, los percentiles, los deciles, los quintiles, ya lo vamos a ver. Pero lo importante inicialmente es la conceptualización. ¿Qué es lo que hacemos en la medida de posición? Yo puedo partir estos datos en 4 partes, lo puedo partir en 10 partes, lo puedo partir en 5 partes. Eso es lo que vamos a aprender esta tarde. Por ejemplo, en esta diapo yo tengo 20 datos que corresponden a 20 pesos en kilogramos. Si yo les dijera que en un cuartil se encuentra el 25% de los datos, ¿cuántos datos tendría yo en el cuartil de esta serie de datos? ¿Cuántos datos tendría? Serían 5 datos. 5 datos, Lisette, perfecto. 5 datos. ¿Perdón? 5 datos, doctor. Exactamente, 5 datos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora bien, si agarráramos estos datos, ¿cuál sería el valor del cuartil 1, por ejemplo? El cuartil 1 venía desde 18 hasta 31. Correcto. Correcto. El cuartil 1 estaría 18, 23, 23, 24 y 31, correctamente. Y el valor del cuartil 1 sería 31. Fíjense, esto es bien importante. El valor sería 31 y todo lo que esté en menor o igual a 31 sería el cuartil 1. Y así podríamos hablar del cuartil 2, serían desde el 33 hasta el 45. Pero si yo dijera, por ejemplo, abajo del cuartil 2, ¿cuántos datos habrían abajo del cuartil 2? Sería el 50% de los datos. Exacto. ¿Cuántos datos serían? Serían 10. Correcto, serían 10. Exactamente. Muy bien. Vamos súper bien. La clase será relativamente fácil. Entonces, esta línea les permite a ustedes tener claridad que las medidas de posición lo que hacen es decirnos un valor y yo puedo decir con propiedad, abajo de ese valor se encuentra el X% de los datos. Sigamos entonces. Les he construido una tabla para que ustedes vean sus equivalentes. Vamos a ver esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. El percentil, quizás vamos a adelantar un poco porque yo quisiera ver que ustedes vieran esta parte, ¿verdad? Cuando yo hablo del percentil, significa que la serie de datos es dividida en 100 partes. Entonces, vamos a ver, hablemos de un ejemplo que sea manejable mentalmente hablando. Yo tengo 500 datos. Tengo 500 datos. ¿Cuántos datos habrían en cada percentil si tengo 500 datos? ¿Perdón?
Sería Si tengo ¿cuántos datos tendría en cada percentil? 5. 5, correcto. 5 datos, correcto. Tendría 5 datos. Entonces, fíjense cómo esto actúa. Cuando yo empiezo a buscar en una serie grande como 500 datos y busco el percentil, por ejemplo, el percentil 20, y son 500 datos, yo tengo claro que abajo del valor que obtenga van a haber 100 datos, ¿sí o no? Porque el 20% es la quinta parte del total. Entonces, cuando yo digo, ok, en esta base de 500 datos, el percentil 20, estoy hablando de 500 entre 5 partes, que sería 100. ¿Qué es lo importante en esto? Por ejemplo, en esta diapositiva se dice que la mediana equivale al percentil 50. ¿Qué significa que la mediana equivalga al 50%? ¿Qué significa? Que ahí está agrupada la mitad de todos los datos. Exactamente. Que independientemente del volumen de datos, abajo de la mediana se encuentra la mitad. Si fueran 200 datos, tienen que haber 100. Si fueran 500, tienen que haber 250. Si fueran 1000 datos, tienen que estar a fuerza 500 datos. ¿Qué es lo que hemos estado hablando cuando hablamos de la mediana? Que una gran ventaja es que no se deja afectar por valores extremos. Porque la mediana busca la posición que es la posición 50 de la serie de datos que estamos analizando. Muy bien. Si nosotros decimos que el percentil, hablamos del percentil 15, ¿qué significa un percentil 15? Que abajo de él se encuentra el 15% de los datos y arriba de él se encuentra el 85%. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la gráfica que me voy a rezar? En esta gráfica, si aquí fuera el 15%, abajo de él está, si fuera el percentil 15, abajo de él está el 15% y arriba el 85%. En este caso, que era el percentil 70, abajo de él está el 70 y arriba está el 30% de los datos. Muy bien. Ahora sí, vamos al dato del cuartil. Ya dijimos, ¿verdad? El cuartil lo que hace es dividir en 4 partes iguales una serie de datos. Por lo tanto, vamos a ver, la mediana es igual al percentil 50. ¿Y a cuántos cuartiles es igual la mediana? A 2 cuartiles. Correcto, a 2 cuartiles, exactamente. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver aquí, el cuartil 1 equivale al percentil 50. El cuartil 2 equivale al cuartil 1 al percentil 25. Cuartil 2 al percentil 50 y es igual a la mediana. Y el cuartil 3 es igual al percentil 75. ¿Y qué dijimos que era un quintil? El quintil divide en 5 partes iguales una serie de datos. Si yo quisiera ver el equivalente en cuanto a porcentaje de datos, ¿qué porcentaje de datos hay en cada quintil? El 20%. El 20%, Alejandra. El 20%, correcto. El 20%. Y regresamos a lo mismo. Si yo tengo 100 valores, yo estoy claro que abajo del quintil 1 van a haber 20 valores. Si fueran 200 valores, yo estoy claro que abajo del quintil 1 habrían 40 valores, independientemente del valor que estemos analizando. Pero estoy claro que habrán de 240 valores y de 100 habrán 20 valores.
Y si seguimos avanzando en el quintil 2, yo puedo decir que abajo del quintil 2, ¿qué porcentaje de datos hay abajo del quintil 2? Ajá, ¿quién me dice? ¿Qué porcentaje de datos tendríamos abajo del quintil 2 o segundo quintil? El 40%. 40%. El 40%, abajo del tercer quintil el 60%, abajo del cuarto el 80% y abajo del quinto el 100% del total de valores. Y el decil divide en 10 partes iguales. ¿Qué porcentaje de datos hay entre cada decil? El 10%. 10%, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Ya ven que esta clase ustedes la están dando, hombre, es sumamente fácil. Abajo de cada decil hay el 10%. Ahora bien, esto se traduce entonces, si fueran 100 datos, que abajo de cada decil hay 10 datos. Si fueran 200 datos, abajo de cada decil habrían 20 datos del total que analizamos. Me voy a regresar porque ahora ya van a ver ustedes que cuando usemos Excel, esta tabla que están viendo les va a ser de mucha utilidad. Si yo tengo claro el equivalente de los datos del cuartil, quintil y decil a puro percentil, yo podría hacer todos los cálculos que me pidan. Vamos a ver. Hemos dicho que entre cada percentil hay el 1% de los datos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y hemos dicho que en cada decil hay el 10%. Por lo tanto, el percentil 10 es equivalente al decil 1. Y podríamos entonces decir que el percentil 20 es equivalente al decil 2 y así sucesivamente en cuanto a los percentiles. Ahora vamos a ver en cuanto al percentil en relación al quintil. Aquí está claro que entre cada quintil se encuentra el 20% de los datos. Por lo tanto, el percentil 20 es equivalente al quintil 1. El percentil 40 es equivalente al quintil 2. El percentil 60 es equivalente al quintil 3 y el percentil 80 es equivalente al quintil 4. Hasta ahí tenemos todos los equivalentes, ¿verdad? Y en cuanto hablamos del cuartil, ya lo dijimos, que el cuartil 1 equivale al percentil 25, el cuartil 2 equivale al percentil 50 y el cuartil 3 equivale al percentil 75. También hemos dicho que cuando hablamos del cuartil 1 decimos que abajo del cuartil 1 está el 25% de los datos. Abajo del cuartil 2 está el 50% y abajo del cuartil 3 está el 75% de los datos. Esto nos permite a nosotros, cuando vayamos a buscar los valores, poder hacer el cálculo a través del percentil, porque en Excel la sorpresa no tan agradable es que solo tenemos percentiles y cuartiles. Y cuando yo les digo que busquen deciles, no hay deciles y no hay quintiles, ¿verdad? En Excel directamente, entonces lo tenemos que buscar el equivalente. Muy bien, entonces veamos ejemplos que acá en esta literatura que revisé nos mostraba. Decimos, el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué se considera un peso demasiado bajo, verdad? Veamos. Ahí estamos viendo, ahí dice que fueron pesos de 100 niños al nacer en kilogramos. En base a los datos de la parte horizontal, ¿quién me podría decir a cuánto equivale el 5% de los datos pensando en valores?
con un poco de imaginación, ¿verdad? No es que me van a dar exactamente, pero sí quiero que me digan cuánto, abajo de qué valor se encuentra el 5% del peso de los recién nacidos. Como 1.700 kilogramos. 1.700 gramos. ¿Cuánto? 1.7 kilogramos. Muy bien. ¿Quién da más, quién da menos? ¿O está de acuerdo o desacuerdo? Ajá, ¿y el resto qué opina? ¿O Liz se nos ha salido del audio? No, sería aproximadamente 1.7. Excelente, Juan Carlos. Sí, fíjense la importancia, ven cómo cuando ustedes ya logran interpretar fácilmente el valor y el uso de la medida de posición, y exactamente por ahí andamos. Porque ¿qué pasa? Ustedes ven que hay 1 kilo, 2 kilos, ¿verdad? Abajo de 2 kilos está la línea punteada que equivale al percentil 5. Entonces uno puede extrapolar y decir, sí, cerca de 1.7 kilos fueron los niños recién nacidos que encontramos con abajo del 5%. Y esa es la forma que nosotros usamos la medida de posición. ¿Se acuerdan ustedes que realmente antes, por ejemplo, hablábamos del 5 abajo y del 95 arriba? Entonces, el equivalente al percentil nos permite ver, uno dice, abajo de tal valor se encuentra el 5%. Estamos bien. Sigamos viendo este ejemplo. Y ahora este ejemplo, leamos la pregunta. ¿Qué peso es superado solo por el 25% de los individuos? Asumiendo que son 100, ahí dice, son 100 deportistas a los cuales se les tomó su peso. Sería el otro extremo, que sería fácil como de los 78 kilogramos. ¿Cuánto? ¿Arriba de cuánto sería? 67. Como usted. 68 kilogramos. 68. 67.8, algo así, doctor. 68, sí, por ahí por 68. Redondeemos, vean, ustedes son demasiado precisos, está bien. 68, asumamos que son 68. Entonces, ¿cómo se puede haber obtenido el dato? Ok, buscamos el percentil 75 y el percentil 75 equivale a 68 kilos. Entonces, podemos tomarlo de dos formas. Podemos decir que abajo de 68 kilos se encuentra el 75% de los datos, o decirlo como complemento. Arriba de 68 kilos se encuentra el 25% de los deportistas a los cuales se tomó el peso. Esa es la forma en que nosotros utilizamos las medidas de posición. ¿Hay preguntas en este momento? ¿Hay dudas para poder ampliar o aclarar? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Excelente, sigamos. El colesterol se distribuye simétricamente en la población. Supongamos que se consideran patológicos los valores extremos. El 90% de los individuos son normales. ¿Entre qué valores se encuentran los individuos normales? Vamos a ver. Este ha sido el uso que históricamente le hemos dado a los percentiles, ¿verdad? Algunos recordarán que cuando algunos ejercíamos, hace bastante, yo usé la gráfica de crecimiento y desarrollo basado en percentiles.
pero desde el 2008 o 2009, si no mal me equivoco, ahora la gráfica está basada en desviaciones. Pero antes hablábamos de abajo del presentil 5 y arriba del presentil 95. Entonces, veamos. Aquí tenemos a 100 personas a las cuales se les tomó el colesterol. Con un dato más o menos ahí aproximado, ¿quién me puede decir entre qué valores se encuentra el 90% de las personas analizados de colesterol? Entre 190 y 250. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, desacuerdo? Aquí le puedo hacer una pregunta interesante. Vamos a ver. Todos sé que están observando la gráfica. ¿Ustedes cuánto creen que tiene cada columna de ancho? ¿Cuánto tendrá cada columna de ancho al ver los datos que están en la base? ¿20? Cada columna. Sí, en base a los números que están abajo, creo que 20. Yo Bueno, digo que No, pero es que... Para mí 10, doctor. 10 de ancho cada columna. Exactamente, tiene 10 Exacto, de ancho. 10. Sí. Cada columna 10 y las dos 20, claro. Sí, cabal. Cada columna tiene 10, veamos. Entonces, ahí Lice se puso muy exacta, ¿verdad? Pero no es tan exacto porque 190, la línea Sería punta como está 188. abajo un poquito, ¿verdad? Y de 230 está... 188. Un 188 a 252. Muy bien, un ojo demasiado exacto, pero sí, más o menos, ¿verdad? Por eso les hacía yo referencia al ancho de las columnas, porque aquí está claro que cerca de entre 188 y 240 y ¿qué? 52, ¿verdad? Probablemente, o 53, está el 90% de los valores de colesterol en 100 personas a las cuales se les tomó el examen. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenísimo, ok. Ahora veamos, ¿y entre qué valores se encuentra la mitad de los individuos de la población? Fíjense, aquí estamos retomando un tema que ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del rango intercuartílico? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el rango intercuartílico va desde el cuartil 1 al cuartil 3? Que es vamos a ver, ¿qué es el rango intercuartílico? ¿Qué tipo de medida es? ¿Qué tipo de medida es? Medida de dispersión. Exacto. Es una medida de dispersión. Muy bien, Flor, muy bien. Entonces, veamos este ejemplo. Los dejo que observen y cuando alguien tenga una respuesta puede responderme, ¿verdad? En este rango intercuartílico. Me dicen los valores y me dicen la interpretación. El que quiera, ¿verdad? Que los valores como que más normales se encuentran entre 166 y 178. ¿Entre cuánto, Liz? Aproximadamente 166 y 178. Muy bien, perfecto. Se encuentra qué porcentaje de valores de alturas. El 50% de los valores. Correctamente.
Entonces yo podría decir que de los 100 hombres a los cuales se les tomó la altura, 50 de ellos tienen una altura entre 166 aproximadamente y 178 probablemente, ¿verdad? Eso es la interpretación que nosotros le damos a los valores de las medidas de posición. Por eso ven ustedes que me es interesante entender y lograr interpretar cuando hablamos del rango intercuartílico. Estamos claros que si son 200 datos, entre el rango tienen que haber 100 datos. En este caso, como eran 100 hombres, tienen que estar 50 alturas de 50 hombres en estos valores que acabamos de decir. Pero ¿y entonces a qué se refiere con más normales, doctor? Ah, no, muy bien. Lo que están en comillas, David, porque generalmente cuando estamos analizando unos datos, llamémosle, hagamos memoria en cuanto al origen y la interpretación. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo vamos a usar la mediana y el rango intercuartílico? ¿Qué dijimos? ¿De qué depende que usemos la mediana y el rango intercuartílico? De que los datos sean simétricos. ¿Perdón? Cuando los datos son simétricos. Correcto, ¿verdad? Entonces, dijimos que la mediana y el rango es los datos asimétricos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Asimétricos o heterogéneos. Cuando usamos datos asimétricos o heterogéneos, nosotros solo tenemos una opción de medida de dispersión y es el rango intercuartílico. Entonces, uno dice, ok, el rango intercuartílico per se me incluye al 50% de los datos. Entonces, es como la parte central, lo que uno va a considerar como lo más normal o lo más esperado dentro de lo que se concentran la mitad de los datos analizados. Es un concepto estadístico, pero por eso yo insisto, depende del origen, de la parte de asimetría del dato que estamos analizando. Pero a eso se refiere. De acuerdo, gracias. Ok. Entonces, ya para ir finalizando esta parte, también se acuerdan que aquí estamos integrando los conceptos que hemos visto. ¿Se acuerdan que hablamos del diagrama de caja y bigote? Y yo les decía que cuando yo empiezo a darlo me cuesta un poco porque hay que entender esto que acabamos de ver. Entonces, ¿se acuerdan que la gráfica de cajas, que dijimos que en la caja, ¿se acuerdan en la caja que incluye la caja del gráfico de caja y bigote? ¿Se acuerdan? La caja incluía el rango intercuartílico y los bigotes, ¿se acuerdan? 1.5 veces el rango intercuartílico. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y entonces veamos aquí. Esta es la forma, llamémosle, más fácil de entenderlo. Porque la gráfica de caja y bigote, y aquí todos los que han revisado y publicado, como el doctor Oliva, se fijan que esa gráfica viene de forma vertical, ¿verdad? Así la vemos nosotros en todos los gráficos. Aquí está de forma horizontal para que entendamos por qué le llamamos de caja y bigotes. Porque horizontalmente es como uno entiende por qué hablan de los bigotes, que son los extremos, y la caja la parte central. Entonces, aquí está claro que en las líneas perpendiculares punteadas en rojo de la caja, yo tendría el cuartil 1 en esta parte y tendría el cuartil 3 en esta parte. Y que hemos dicho que el rango intercuartílico va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Y como ya sabemos, ahí se encuentra el 50% de los datos. Y los bigotes llegan en 1.5 veces el rango intercuartílico. Si en este caso el rango fuera 10, el valor mínimo llegaría a 15 sumando del valor mínimo del rango del cuartil 1 y 15 sumando del cuartil 3. Por eso es que hablamos de
las cajas y los bigotes. Y para los que han hecho, incluso han revisado artículos de caja y bigotes, se acuerdan que hablamos de valores outlier o valores extremos. Cuando en una gráfica vemos eso, significa que esos valores de outlier o valores extremos significa que están arriba de 1.5 veces el rango intercuartílico. Y estadísticamente pueden ser considerados que son valores extremos, ¿verdad? Que podrían o no tomarse en cuenta porque de hecho la estadística nos dice que son extremos y que podrían ser incluso datos, errores de digitación. Pero eso ya queda una interpretación muy profunda que ustedes más adelante lo podrán ver. En este momento lo que me interesa es que quede claro que el diagrama de caja y bigote está basado en medidas de posición y en este caso puntualmente de los cuartiles 1 y 3, porque el cuartil 2 es la mediana, que es la línea punteada del centro. Ok. Muy bien, mis estimados alumnos, hemos terminado la parte teórica. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Estamos claros? Estamos claros. Buenísimo. Sí, doctor. Buenísimo. Este 2021 nos trae con las neuronas al tope, ¿va? Buenísimo. Entonces, entremos a la práctica, pues. Si ustedes tienen su Excel, los invito a que bajen la base de nutrición. Ahorita la pueden bajar porque en ella vamos a hacer un par de cálculos usando esto, ¿verdad? Muy bien. Creo que ya todos han visto esta base, la hemos analizado y la vamos a despedazar un poco. ¿Cuántos datos tiene esta base? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos datos tiene? Vamos a ver. Según lo que yo veo aquí, la base en teoría tiene 108. Entonces vamos a empezar a usar las medidas de posición. Vamos a ver. Necesito que calculemos el percentil 10, un percentil 25, un percentil 50 y un percentil 75. Muy bien. Entonces veamos. Yo necesito hacer los cálculos, ¿verdad? Vamos a hacerlos. Voy a borrar esto. Y necesito calcular. Veamos, aquí vamos a calcular, por ejemplo, el percentil 10. Nos vamos a función, nos vamos a percentil X, le decimos aceptar y siempre nos va a preguntar de dónde lo calculamos y nosotros vamos y buscamos dónde está el dato. Vamos a calcular de peso, dijimos, ¿verdad? Peso. Ya tenemos los 108 pesos. Y aquí viene el punto, ¿verdad? Fíjense bien. Nos dice, K es el valor del percentil que lo vamos a poner entre 0 y 1. Aunque sea el percentil 10, no le voy a poner 10, sino que le voy a poner o 0,1 o 0.1. ¿Por qué? Porque va a depender de la configuración. Le voy a colocar yo 0,1. Vamos a ver si me responde. Parece que es punto lo de mi computadora. Ahí está. En mi computadora tengo que ponerle el 0.1 porque es el 10%, porque es el percentil 10. Ok. Vengo y le doy y me dice que
el percentil 10 es equivalente a 49. Vamos a ver, ¿qué significa el 49 de los 108 valores de peso? ¿Qué significa? Que del total de la población, el 10% se ubica de 49, igual o menor a 49 kilogramos. Pues, ¿no es qué? Kilogramos. Correcto. Yo puedo decir con propiedad que abajo de 49 kilos se encuentra el 10% del total de personas. Ahora pongámosle, ¿cuántos datos serán? Un aproximado. ¿Cuántos datos serán el 10% de 108? ¿10? 10 datos son más o menos. Casi 11, ¿verdad? Porque son 108. Si fueran 110, serían 11, ¿verdad? Es casi 11, excelente. Ese es lo que necesitamos. Entonces, igual calculemos el 25%, hacemos lo mismo. Vamos a hacerlo largo para no confundirnos. Hacemos lo mismo, percentil, ya dijimos aquí va a ser esto. Y el 25, ¿verdad? Entonces, para mi caso es 0.25. 53. Vamos a hacer de forma larga. El 0.5 me da un valor y finalmente vamos a verifiquemos que coincidamos todos, ¿verdad? Ya aquí tengo todos los valores. Vale, vamos a ver. ¿Alguien lo estaba calculando? Coincidimos, ¿verdad? Estamos teniendo el mismo valor. ¿Sí? Cuando yo hablo del percentil 50, hemos dicho que se encuentra, ¿cuánto? El 50%, ¿verdad? Ahora, aquí está claro cuántos datos deberían de estar. El total de datos, ¿cuántos debería tener yo abajo de 62.5? El 50% serían 54. Correctamente. Así es, con propiedad, Claudia. 54. Aquí estamos claros que abajo de 62.5 se encuentran el 50% de datos que equivalen en esta base a 54 pesos de las 108 personas a las cuales se les tomó esas medidas. Muy bien. Entonces, ven ustedes que el cálculo es relativamente fácil, la interpretación es la que más nos cuesta, pero quiero demostrarles lo que les decía. Ahora voy a calcular aquí la mediana. Hagámoslo para que veamos que todo lo que hemos dicho no es mentira, ¿verdad? La mediana, calculemos la mediana. La mediana nos tiene que dar 62.5, veamos si es cierto. Vamos a estadística. Busquemos la mediana.
la mediana. Aquí está la mediana. Vamos a ver si es cierto. Lo que aquí hay que hacer un cálculo. Vamos, ahí estamos. Miren. Vamos a ver. La mediana. Se fijan, ¿verdad? Los equivalentes no pueden faltar. O igual si decimos el cuartil 1, ¿verdad? ¿A qué es igual el cuartil 1, dijimos? ¿Se acuerdan? El 25% de los datos. Correcto. Entonces usemos el cuartil 1. Veamos si el cuartil 1 no nos hace quedar mal. Cuartil 1. Igual, ¿verdad? Estamos bien, miren. Igual al cuartil 3. Ustedes saben que la estadística es una ciencia exacta, ¿verdad? Entonces no puede haber ninguna margen de duda, ¿verdad? Entonces veamos. Cuartil 3. 75.5, lo redondeamos y es 75.8. Bueno, con esto lo que hemos visto, creo que ya nos quedó bien claro. Si hablamos del cuartil, podemos decir con propiedad que abajo de 53 kilogramos se encuentra el 25% de las personas a las cuales se les sometió a medición, y abajo de 75.8 kilogramos se encuentra el 75% de las personas que igual se sometieron a esta medición. Muy bien, con esto pues terminamos la clase exactamente en 1 hora. Hemos revisado la parte teórica y la parte práctica. Me gustaría ver algún tipo de comentarios o alguna pregunta que quisieran hacer en este momento para aclararles o ampliar. Pues, tengo una pastilla. Fuera. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Todo bien, todo bien. Todo bien. Usted lo hace ver todo bien fácil, doctor, pero a veces, pues sí, necesitamos practicar definitivamente. Pero usted lo hace ver todo así como magia, rápido. ¿Quieren ver a Claudia? Aquí está Claudia, ¿ven? Ha estado preocupada en toda la clase. Muchas gracias, doctora. Hola, doctora. Hola, buenas. Un gusto de saludarlos. Feliz año nuevo. Muchas bendiciones a cada uno. Solo les quería hacer un comentario. En el módulo, en la semana 8, ya está la evaluación de ese módulo. Se les ha dejado una actividad que es prácticamente todo lo que se ha venido evaluando en este módulo, desde las medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de forma, ¿verdad? Entonces, se les ha dejado para que ustedes puedan revisar, está en la parte final de la semana 8, ahí dice una carpeta que dice evaluación del módulo 2, para que no se les vaya a olvidar. Ese va a estar evaluado hasta el día martes de esta semana que viene. Gracias, doctora. Bueno, con gusto. Bueno, mis estimados, como todos buenos alumnos, gracias por su atención. Los he visto muy concentrados y participativos. Así que nos vemos el otro miércoles. ¿Oye? Gracias, doctor. Saludos. Ok, bueno, feliz tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes.